buenas tardes, señoras, señores, compañeros, colegas, público en general que visita el Instituto de Estudios Peruanos. Hoy día, 18 de mayo, nos juntamos para hablar de la democracia, pero para hablar de la democracia desde una perspectiva muy importante para el Instituto de Estudios Peruanos, que es desde el pensamiento de Carlos Iván de Gregori. Como todos saben, Carlos Iván de Gregori ha sido uno de los integrantes más destacados de nuestra casa de investigación. Ha sido varias veces director general de nuestra casa, profesor de San Marcos, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pero sobre todo, Carlos Iván de Gregori fue un académico, un político y un hombre comprometido con diversas causas de nuestro país. A lo largo de su vida, su preocupación fue el Perú. El Perú, un Perú que pudiera incluir a todos, un Perú que pudiera vivir en una democracia que reconociera los derechos de todas y de todos, un Perú que pudiera dar un horizonte de mejor vida para todos los peruanos. Carlos Iván de Gregori nos dio cuenta de muchas de las realidades de nuestro país, sobre todo de aquellas que frenaban o que ponían trabas para que esta sea una sociedad más inclusiva. Lo hizo con gran maestría, lo hizo con gran inteligencia, combinando el estudio riguroso de nuestra realidad y combinando una faceta de su vida que fue preponderante y que marcó su pensamiento, que es la del político. Carlos Iván nos señaló que es posible combinar la vida política y la vida académica respetando principios fundamentales de la ética de investigación, respetando principios fundamentales que tienen que ver con la razón por la que todos nos preocupamos y estudiamos el Perú, que es lograr un Perú más democrático. En estos momentos que vivimos una situación tan difícil por nuestro país, donde la crisis es generalizada en el aspecto social, económico, de salud y sobre todo político, recurrimos a Carlos Iván para, a través de sus obras, a través de su pensamiento, encontrar algunas respuestas a los problemas que hoy afrontamos, pero encontrar unas respuestas que nos permitan con libertad y nos permitan con seriedad poder enfrentar los retos que nos vienen en el futuro. Carlos Iván fue una persona que escribió y pensó el Perú de una manera particularmente bella. Su obra no solamente nos habla y nos da cuenta de los problemas, no solamente nos analiza la situación de los actores políticos, sociales, de las organizaciones, sino lo hace con ingenio, con capacidad, y aquellos que pudimos conocerlo y trabajar con él, lo hizo también con un profundo sentido del humor. Era una persona que, a pesar de que su vida estuvo dedicada a analizar problemas profundos, dolorosos y tristes para nuestra sociedad, nunca perdió el buen humor y nunca perdió el horizonte de que era posible una vida mejor para todos los peruanos. Por eso en el instituto, al conmemorar 10 años de su partida, volvemos a Carlos Iván. Volvemos a Carlos Iván convencidos de que su voz sigue presente, de que su voz es necesaria y de que su voz puede iluminar los momentos que vivimos y permitirnos analizar mejor las diferentes situaciones por las que atravesamos. Hoy día inauguramos un coloquio que va a durar 3 días, en el que vamos a tener diversas mesas que nos llevan a analizar diferentes problemas que su larga obra nos ha planteado.
Hoy este coloquio de quién es la democracia, diálogos a partir de la obra de Carlos Iván de Gregori, es interesante e importante porque partimos de los escritos y los temas de reflexión. Proponemos una reflexión sobre los problemas, los dilemas y las posibilidades abiertas en un momento crucial para nuestro futuro como país. Tenemos una pregunta provocadora para discutir y tratar de contestar en estos 3 días. ¿De quién es la democracia? Y convocamos a 6 mesas de debate que abordan, parafraseando los títulos de algunos de sus textos, las siguientes líneas temáticas: educación y sociedad, democracia y nación, antipolítica y poder, memoria y ciudadanía, etnicidad y modernidad, y su preocupación constante por el rol de la izquierda en el país. Esta sesión en particular se denomina Alcances y Límites del Milagro Educativo, Sociedad y Educación. Nos acompañan personas que han conocido y trabajado muy estrechamente con Carlos Iván. Nos acompaña el profesor José Coronel Aguirre, que ha sido mi profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Nos acompaña Pablo Sandoval, que trabajó con él muy estrechamente durante su vida profesional en el instituto, y Sandra Carrillo. El profesor José Coronel Aguirre, como les decía, ha sido profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, es actualmente miembro de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Ayacucho, del Grupo de Trabajo de Gobernabilidad. Ha sido gerente departamental del Programa de Apoyo de Repoblamiento, el PAR, del desaparecido PROMUDE, y fue coordinador de la región sur central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ha sido coordinador regional de UNICEF Ayacucho. Ha sido también autor con Carlos Iván de Gregori, Ponciano del Pino y Orin Starr del libro Las Rondas Campesinas y la Derrota de Sendero Luminoso, publicado por el IEP y la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es autor también con Carlos Iván y Ponciano del Pino del libro Gobiernos Locales, Ciudadanía y Democracia, publicado por Nuestra Casa. Ha escrito diversos artículos sobre efectos del conflicto armado interno en comunidades campesinas. Muchas gracias, profesor Coronel, por estar con nosotros. Sandra Carrillo es miembro del Instituto de Estudios Peruanos, es magíster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y en Políticas Educativas por la Universidad Alberto Hurtado, licenciada en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente realiza el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido coordinadora del área de educación de la Oficina de UNESCO en Lima y especialista en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la Oficina Regional de UNESCO en Santiago de Chile. Sus trabajos e investigaciones se relacionan a las políticas educativas, a los temas de equidad, desigualdades sociales y segregación escolar. Pablo Sandoval es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor asociado en la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director de la revista de Antropología de la misma universidad. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Antropologías hechas en Perú, publicada por la Asociación Latinoamericana de Antropología en el 2020, Las máscaras del poder, textos para pensar el Estado, la nación y el nacionalismo, publicados en el Instituto en el 2018, y Aprendiendo a vivir se va la vida, conversaciones con Carlos Iván de Gregori en coautoría con Carlos Agüero, también publicado por nuestra institución. Pablo, además, ha sido editor académico junto con José Carlos Agüero de las obras escogidas de Carlos Iván, publicados por el Instituto de Estudios Peruanos. Es miembro de nuestra asamblea de asociados e investigadores del IEP y actualmente viene desarrollando una investigación sobre las propuestas de política cultural y modernidad urbana en la obra antropológica de José María Arguedas y dirige la editorial de Ciencias Sociales La Siniestra Ensayos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos
esta tarde y muchas gracias a todos los que nos acompañan desde sus casas. La modalidad de esta conversación va a ser que cada uno tenga 15 minutos iniciales para su exposición y luego tendremos una segunda vuelta de 5 minutos finales. Ustedes, señores invitados, me dicen quién quiere empezar. Ya, a ver, yo arranco, ¿está bien? Sí, sí. Listo, ok. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Natalia, y muchas gracias a los colegas y amigos del IEP por la invitación a participar en este coloquio del 10º aniversario del fallecimiento de Carlos Iván, un colega y amigo muy cercano para todos nosotros. Y el tema en particular que nos convoca en esta mesa es para mí, de una particular sensibilidad, no solo temática, sino también intelectual y política, porque así también lo pensó el propio Carlos Iván en sus distintos escritos sobre la educación en el Perú. Yo quisiera empezar señalando un asunto, ¿no? Y es que tengo la impresión de que Carlos Iván no se consideraba a sí mismo como un experto en temas educativos, tampoco un consultor en educación, aunque fue siempre un amigo cercano de los analistas del campo educativo. Lo cierto es que le interesaba mucho el tema educativo en tanto le permitía explicar otros procesos sociales de democratización y modernidad cultural en el Perú del siglo XX. Una ventana para explorar los múltiples cambios en el país, el radicalismo y la búsqueda de reconocimiento a la diversidad cultural. En esta mesa me centraré ahora sobre todo en el primer eje de la relación, es decir, entre educación y radicalismo político, y lamentando que no dé tiempo para ver el otro tema, que es el reconocimiento de la diversidad cultural en la educación. Pero debo decir que el interés también de Carlos Iván en la educación estuvo presente desde el inicio de su actividad intelectual. Así lo vio en sus primeros trabajos etnográficos en el proyecto en los años 60 en el Valle de Chancay, luego en la década de 1970 en su paso como docente y activista político en la Universidad de Huamanga, cuando dirigió varios trabajos de investigación en Ayacucho, de lo cual Pepe es testigo y partícipe. Ya en los años 80, cuando retorna a los estudios antropológicos desde Lima, su militancia en la izquierda y el análisis político, la educación siguió estando presente en sus constantes reflexiones. Si nos asomamos en el tomo número 4 de sus obras escogidas, podemos ver la densidad de sus escritos en el tema educativo. Quizá el último esfuerzo sostenido por Carlos Iván fue y su preocupación por la educación fue su participación en el informe de la Comisión de la Verdad. El título de este coloquio, ¿De quién es la democracia?, implica reflexionar sobre el rol que ha jugado la educación en el tortuoso camino de la conquista de la ciudadanía, sobre todo de los sectores populares en el Perú contemporáneo. Aprovecho esta oportunidad para retomar, ¿no? Quisiera señalar que en el año 2006-2007, junto con Carlos Iván elaboramos una propuesta de investigación donde resumía básicamente sus ideas sobre la educación y la democracia en el Perú, pero que lamentablemente no tuvimos oportunidad ni el tiempo de desarrollar. Quiero en esta ocasión entonces rescatar las ideas centrales de ese proyecto, sus hipótesis, sus lecturas, y que fueron parcialmente publicadas en una revista de poca circulación de esos años, además de los amigos de educación del propio Carlos Iván. Educación y magisterio. En los últimos 20 años, en pleno auge del régimen neoliberal, el magisterio docente ha desarrollado múltiples protestas en el Perú. La última, con resonancia nacional, fue en el año 2017, liderado precisamente por el actual candidato presidencial Pedro Castillo. Recordemos también que en julio de 2004, una turba arrasó los principales edificios públicos de Huamanga, lugar de nacimiento del Sendero Luminoso, y el más afectado por el conflicto armado interno que asoló nuestro país por 2 décadas. La jornada de la violencia fue la culminación de una huelga impulsada por la fracción más radicalizada del SUTEP contra la supuesta voluntad privatizadora del gobierno y sus intenciones de recortar la estabilidad laboral en el magisterio. La huelga se había iniciado el 21 de junio, día del 35 aniversario del movimiento por la gratuidad de la enseñanza que convulsionó Ayacucho en 1969. Si en aquella ocasión los estudiantes secundarios, más que los universitarios, jugaron un papel protagónico, esta vez la huelga y la zonada del 1 de julio tuvieron el apoyo de universitarios radicalizados
y sobre todo de jóvenes desocupados y subocupados. Si en la década de 1970 Sendero Luminoso buscó apropiarse de la memoria del movimiento de 1969 y convertirlo en su partida de nacimiento, esta vez el movimiento y sus organizadores fueron etiquetados como neosenderistas porque la huelga se realizó al margen y en contra de la Dirección Nacional del SUTEP, estuvo salpicada de incidentes violentos y abarcó otro departamento de los Andes centrales y subcentrales, otrora bastiones de Sendero Luminoso. Sin embargo, en aquella ocasión, sus organizadores estuvieron cerca de ganar la hegemonía en el SUTEP o dividirlo en dos. La situación de la educación pública se insinuaba explosiva ya hace varias décadas. Esta explosividad maduró durante la década de 1970 con la creación del SUTEP y la realización de dos grandes huelgas magisteriales en 1973 y 1978, y fue potenciada por el surgimiento y desarrollo de Sendero Luminoso, que tuvo en el espacio educativo su principal semillero y plataforma de expansión. Hoy la guerra interna ha terminado, pero burlándose de interpretaciones que consideraban a la educación pública como un importante aparato ideológico del Estado, el magisterio aún persiste como una de las pocas fuerzas contestatarias organizadas contra ese Estado, de cuyos intereses debería ser supuestamente guardián y de cuyos proyectos punta de lanza. Podría decirse que un viejo movimiento social sobrevive en lo que aún se llama nuevos movimientos sociales o de su fin. Lo que vagamente podemos llamar una cultura política maoísta mantiene allí un último bastión, en tanto lo suscriben o suscribían hasta hace poco tanto la Dirección Nacional del SUTEP, pero sobre todo su oposición de ultraizquierda como el CONARE. Una pregunta formulada siempre por Calcivan era la siguiente: ¿por qué estas posturas etiquetadas con cierto desprecio como arcaicas conservan presencia en el magisterio y logran cierto apoyo social? Calcivan tenía algunas pistas para pensar este problema. Sigo con su argumento. Una de las razones es lo poco que ha hecho y lo mucho que ha dejado de hacer el Estado por la educación pública en todo este tiempo. Pero surge una repregunta: ¿por qué esto ha sido así? Calcivan sostenía que la educación pública en el Perú terminó incorporada a un antiguo proceso relacional que sirvió inicialmente para trazar fronteras sobre la base de diferencias raciales y étnicas, criollos, mestizos, indígenas. Por el carácter que marcó la expansión de la educación pública, civilizatoria, integradora, homogenizadora y en muchos casos indigenista, uno de los efectos no deseados de esa expansión fue que contribuyó a entrelazar brechas étnico-raciales con otras de clase, región, género y generación. De esta forma, la masificación educativa acabó siendo regeneradora al mismo tiempo, víctima de una desigualdad categorial de larga duración, capaz de mutaciones, entrelazamientos y redefiniciones a lo largo del tiempo. ¿Por dónde empezar a entender este proceso? Calcivan pensaba que una ventana especial era tomar como epicentro de análisis a los maestros y los formadores de formadores. Ellos, elaboradores de discursos pedagógicos, pero también políticos, se convirtieron en un eslabón sensible dentro del proceso de modernización accidentado y desigual del último medio siglo. No son solo una clase media empobrecida y socialmente devaluada, sino que han terminado construyéndose o siendo situados en una ubicación liminal en ese entrelazamiento de relaciones asimétricas étnico-raciales, regionales y clasistas. En muchos casos se han desindianizado justamente a través de la educación y contribuyeron a construir un determinado tipo de relaciones de género y de generación. Sin embargo, encontraron un techo de vidrio construido por el centralismo y el racismo y reforzada actualmente por las reformas neoliberales, ahora en entredicho y a la defensiva. Históricamente la escuela, como bien sabemos, ha sido una institución clave en la construcción de los estados modernos, ha sido un mecanismo de inclusión, ¿no?, que impulsaba democracia, ciudadanía e identidad nacional y conformaba una comunidad imaginada. Sin embargo, en el Perú y en América Latina, ¿no?, con países con alta proporción indígena como el Perú, la escolarización fue más bien un instrumento de la ciudad letrada para expandir su misión civilizatoria, especialmente entre bárbaros, ubicados en las fronteras siempre flexibles y porosas, o completamente externas a cualquier comunidad imaginada. Cuando proyectos políticos populistas o revolucionarios se plantearon la superación de esta situación,
sus programas se vieron influenciados por el llamado paradigma indigenista y la misión civilizatoria se transformó en la mayoría de los casos en una misión redentora del indio. Pero para Carlos Iván, los sectores subalternos no jugaron un papel puramente pasivo en estas transformaciones. Si hubo durante el siglo XX un proyecto que aglutinó alrededor suyo a la inmensa mayoría de peruanos, fue el de la educación como camino hacia el progreso económico, la integración nacional y el ascenso social. El mito de la escuela, tantas veces analizado por él, formulado por las élites ilustradas, se extendió muy pronto por diversos ámbitos sociales y geográficos. Especialmente los pueblos indígenas vieron que con la escuela se abría una ventana de oportunidad y así durante una larga primera etapa, el ímpetu por la extensión de la cobertura educativa vino más bien desde la sociedad que desde el Estado. Conforme transitaban del mito de Incarí al mito del progreso, como él bien decía, las poblaciones andinas rurales, especialmente aquellas agrupadas en comunidades, jugaron en esa expansión un papel importante. En ese contexto, hasta mediados del siglo XX, los maestros rurales fueron con frecuencia vistos como héroes culturales. Pero entre la década de 1950 y 1970, el Estado populista incluyó por primera y única vez la educación pública dentro de sus prioridades. En una primera etapa, en los 50 y los 60, se concentró en la cobertura y la infraestructura educativa, así como en la reivindicación social y salarial de los maestros. Recién durante la década de 1970, tuvo lugar un esfuerzo intenso pero efímero de cambiar los contenidos y las técnicas pedagógicas. La reforma educativa del 72, impulsada por el gobierno de las Fuerzas Armadas, transitó de contenidos civilizatorios y metodologías tradicionales a contenidos nacionalistas y metodologías participativas. A fines de esa década de 1970, el gobierno militar comenzó, sin embargo, desmontaje de sus reformas, precisamente cuando la masificación educativa llegaba a las universidades, que se multiplicaron en número y cantidad de alumnos. Fue así que desde los años 70, agobiado por la crisis terminal del populismo y una profunda crisis económica, el Estado se repliega de su compromiso con la educación pública. Frente a ese repliegue, propuestas más radicales gestadas durante la década previa consolidaron su dominio en el magisterio y en las universidades. De este modo, conforme el Estado peruano se retraía de sus responsabilidades con el sistema educativo y debilitaba su penetración ideológica entre maestros y estudiantes, otras propuestas políticas y pedagógicas de rostro radical asumieron su identidad y conducción. Fue precisamente en esta coyuntura que los partidos de izquierda maoísta desplegaron de manera más eficiente su influencia en casi todos los gremios existentes en el magisterio y las universidades. Sobre este punto, Carlos Iván tiene una lectura muy sensible respecto a este tema. Señalaba que ante este repliegue, propuestas más radicales como la de el SUTEP, como la de Patria Roja y el SUTEP, pero también el universo de agrupaciones maoístas, consolidaron su predominio en el magisterio. Socialmente se basaban o eran capas provincianas, mestizas, que especialmente a partir de la década del 70 predominaron en dicha profesión. Eran sectores que ocupaban un lugar estructural parecido al de los intelectuales indigenistas de las décadas previas. Se sentían más cercanos al indio, pero al mismo tiempo con mayor derecho a gobernarlo o a redimirlo que sus contrapartes limeños. En ese contexto avanzó sin encontrar casi resistencia lo que él llamó la revolución de los manuales, la difusión en las universidades e institutos pedagógicos de manuales de materialismo histórico y dialéctico publicados por la Academia de Ciencias de la URSS o las ediciones de lenguas extranjeras de Pekín. Así formados, los maestros difundieron en las aulas lo que Gonzalo Portocarrero y Patricio Oliar denominaron la idea crítica, una visión confrontacional y autoritaria de la historia del Perú y la solución de los problemas. Sin embargo, la revolución de los manuales tuvo éxito además por un antiguo respeto a la palabra escrita y al saber libresco heredado de los tiempos coloniales. Existió pues una complicidad de los sectores sociales, que compartían rasgos profundamente autoritarios, que en la escuela se expresaba en el proverbio "la letra con sangre entra", poco sensible a otras agendas más identitarias, como diríamos ahora. La educación pública quedó así en buena parte subsumida dentro de uno de los mecanismos más resilientes de la reproducción de las desigualdades y la jerarquización social, política y cultural.
Es decir, redondeando el argumento del propio Carlos Iván, no fue solo el carácter estatal y civilizatorio homogenizador el responsable de que la educación pública se convirtiera en reproductora de desigualdades persistentes. También contribuyeron la ya mencionada complicidad de una sociedad en la que anidan rasgos autoritarios y antidemocráticos y la voluntad de la izquierda radical por imponer un proyecto que también reproducía en el plano sindical y en el partidario antiguos rasgos autoritarios como el clientelismo y el caudillismo. Sendero fue solo la exacerbación violenta de un autoritarismo y una vocación homogenizadora más expandida y muy antigua. Es entonces que para Carlos Iván la persistencia de estas desigualdades categoriales puede ser promovida no solo desde el lado más poderoso de la sociedad, sino también por los grupos subalternos de formas muy diversas, incluyendo en este caso las interacciones en las aulas y en las comunidades educativas. Voy cerrando. 3 minutos. Las reformas neoliberales aplicadas en el Perú a partir de la década de 1990 renovó antiguas asimetrías como la de global y lo local. Los globales apuestan por una economía exportadora y la integración al mercado mundial. Los locales buscan defender sus productos, regiones o trabajos, amenazados por las nuevas políticas. Los primeros tratan a los segundos de ignorantes, pues buscan seguir basando su legitimidad en su saber. Pero detrás de su vestimenta y su paraje tecnocrático asoma cada vez menos disimuladamente una nostalgia señorial que se expresa en la abominación de las reformas populistas, especialmente la reforma agraria. A este proceso de endurecimiento de las élites, Carlos Iván lo llamó corazón de piedra en un ensayo infelizmente inconcluso. En ese escenario no es de extrañar que en el SUTEP o en sus críticos de ultraizquierda haya perdurado también el maoísmo y de algún modo haya regresado el economicismo corporativo. Pero es un error tildarlos de arcaicos porque son la contracara del proyecto neoliberal. Lo que sucede es que ahora carecen de un proyecto viable, no tienen un proyecto político, tampoco armado, y por consiguiente adoptan una actitud ferozmente defensiva, pues pasaron del acaparamiento de oportunidades a la defensa de la estabilidad laboral. En ese contexto podemos entender los rasgos de la última huelga magisterial del año 2017. Cierro mi intervención recordando que Carlos Iván tenía en mente realizar un trabajo de investigación sobre la relación entre educación y la persistencia de las desigualdades, concentrándose en los dos ejemplos más notorios de la modernización educativa emprendidos por el Estado peruano en la década de 1950 y 1960. Me refiero a la Universidad Nacional de Educación, conocida como la Cantuta, y la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ambas fueron las joyas de la corona del proyecto educativo del Estado. Renacieron entre los años 50 y 60 con recursos nacionales y extranjeros, vocación democrática, moderna y tolerante. Ambas sufrieron los avatares de la masificación sin proyecto y el triunfo de la revolución de los manuales y el repliegue del Estado, que en este caso significó más precisamente el fin de la voluntad modernizadora y su regreso represivo y militarizado. La Cantuta jugó un papel decisivo en el surgimiento del SUTEP, la Facultad de Educación de la UNCH, en el Sendero Luminoso. Carlos Iván pensaba que ambos proyectos son lugares privilegiados para observar también los límites de la voluntad democratizadora estatal, pues ya en la década de 1960 ambos fueron agredidas legal y físicamente por los sectores más conservadores que las consideraban revoltosas y comunistas. Carlos Iván no buscaba reconstruir la historia de estas instituciones, sino de tomarlas como lugar privilegiado para entender el surgimiento del SUTEP y de su ala más radical, la frustración del proyecto modernizador y la conversión de la educación pública y del SUTEP en reproductores paradójicos e inequidades, los mecanismos institucionales utilizados por los maestros, tanto en las universidades como en su sindicato para transmitir memorias de agravios, experiencias y discursos del pasado, y por último, los actuales mecanismos de defensa a través del rumor y la protesta extrasistémica dentro de esta cápita. En suma, para Carlos Iván, colocar a la democracia en el centro de las aspiraciones de los sectores populares por educarse trajo consigo paradójicamente procesos inesperados de radicalización de la sociedad en el siglo XX. Una lucha constante por momentos trágicos, como ocurrió con Sendero Luminoso, pero a la vez esperanzadoras por la búsqueda incesante por el respeto a la diversidad cultural de parte sobre todo de sectores campesinos e indígenas.
una búsqueda de reconocimiento a la diferencia y a lograr una agenda pública intercultural aún pendiente en el sistema educativo, solo existente, lamentablemente, en la imaginación tecnocrática de los diseños curriculares y los planes pedagógicos promovidos de los organismos estatales y del desarrollo internacional. Estoy seguro que Carlos Iván sería, sobre todo, aún pese a todo, un optimista de las propuestas de la interculturalidad, aún este Perú todavía de corazón de piedra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. En tu segunda intervención trataremos de sacarte algunas palabras justamente sobre el tema de la interculturalidad y lo que Carlos Iván escribió en algunos textos y sobre todo en uno dirigido especialmente a los maestros, publicados en el libro Historia, Territorio y Cultura, publicado por el IEP. Muchas gracias. Tenemos para seguir estas intervenciones a Sandra Carrillo, investigadora del IEP. Sandra, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Natalia, me vas comentando del tiempo. Justamente yo quería comentar la parte más relacionada a la diversidad cultural, que tiene que ver también con el papel de la educación intercultural bilingüe y el rol de los maestros, ¿no? Efectivamente, el trabajo de Carlos Iván es muy rico en cuanto a la reflexión, el cuestionamiento, la profundización de toda la problemática, además con esta mirada histórica y mirada de las comunidades, de la zona rural, del campesinado, los problemas dentro del magisterio, inclusive la época de Sendero Luminoso. Entonces creo que él nos deja una riqueza muy, muy grande y necesaria para todos los que estamos trabajando en educación, necesaria en la idea de revisar, de discutir y de actualizar, ¿no? Porque sigue siendo vigente para el momento actual, si bien han habido avances, se ha invertido más en educación y digamos que, que ha habido como una apuesta sostenida, todavía hay muchos caminos y muchos problemas que resolver, ¿no? Y debilidades que hay que ir fortaleciendo. Y creo que Carlos Iván nos empuja y nos motiva hacia ello, ¿no? Hacia ese tipo de reflexiones y problemáticas. Y efectivamente uno de los escritos que él tiene últimos, de los que comentaba Natalia, tiene que ver efectivamente con la identidad, la nación y la diversidad cultural, ¿no? Porque algo que engloba su reflexión es con el tema de cómo se articula la educación frente a esta construcción de país, ¿no? Al menos es como lo leo y lo siento dentro de esta coyuntura y dentro de este espacio. Entonces, si bien para hablar de desarrollo y hablar de crecimiento se planteaba que había que ser más occidentales, digamos, ¿no? Que había que olvidar todas las tradiciones y propias de las culturas y más bien modernizarse hacia una occidentalidad, eran polos que se excluían, ¿no? Y el desarrollo tenía que ver con homogeneizar a los grupos, a las culturas, hacia modelos más europeos, anglosajones. Pero esto ha ido cambiando también, ¿no? O sea, digamos que ahora la diversidad tiene que ver con la modernidad y tiene que ver con el desarrollo. Es más, se reconoce los activos y los pasivos, digamos, de las culturas para articularse a un mundo más global, a un mundo que tiene que ver con esta modernidad y que no solamente va con los indicadores macroeconómicos, sino también con la calidad de vida, ¿no? de sociales y culturales, y esto va intrínsecamente con la diversidad cultural. Bueno, las Naciones Unidas ha estado muy metida en este tema, en esta incidencia, y digamos que la globalización ha estado también mucho el tema de las redes y la información, cómo circula, entonces nos ha permitido identificar esa riqueza a un nivel global, ¿no? Pero esto no
si bien está en un discurso, ¿no? Y para muchos es lo deseado, no necesariamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay dos caras de la misma moneda. Hay una tendencia a la homogenización, pero también a la fragmentación. Y estas son, digamos, las tensiones por las que Carlos Iván discute, ¿no? Y plantea, porque si bien hay una necesidad de reafirmar las identidades propias, también hay esa tendencia a olvidar la cultura propia y asimilarse a la cultura hegemónica. Entonces él se pregunta, ¿cuál es esta mejor opción para un país que entra al siglo XXI, ¿no? Ahora ya estamos en el siglo XXI, pero es el cuestionamiento, el desafío, y a raíz de todo su bagaje, su reflexión, sus investigaciones, plantea la pregunta, ¿no? Sobre todo reconociendo que somos un país diverso y que nuestra diversidad nos cuesta reconocerlo, ¿no? Si bien podemos hablar de la diversidad geográfica, ecológica, gastronómica, que es lo que se incorpora en los últimos años, y sobre eso estamos de acuerdo, lo cultural también en cuanto a riqueza, no necesariamente lo miramos dentro de lo étnico y lo racial, ¿no? Nos cuesta o nos ha costado mucho incorporarlo, tanto como ciudadanos de a pie, como familia, como niveles empresariales o más sociales, y es algo que nos cuesta mucho como sociedad incorporar y aceptar, ¿no? Como algo positivo que nos enriquece. Va más hacia el lado del folclore, al lado del turismo, como algo que el Perú puede vender o mostrar, pero no necesariamente con lo que podamos convivir e incorporar, ¿no? Entonces, cuando se queda en folclore y el turismo es como una capa muy superficial a lo que realmente significa el país y lo que somos y las fracturas que traemos y las fragmentaciones, ¿no? Él explica que esta dificultad de vernos en nuestra diversidad tiene que ver en parte en cómo se construye la nación peruana, ¿no? Cómo nos construimos como país. Y creo que esta reflexión también es muy importante ahora que estamos conmemorando el Bicentenario, ¿no? Después de tener 200 años de vida republicana, regresar a la historia y pensar sobre ello es muy oportuno y muy necesario. Y aquí él explica sobre las comunidades imaginadas, ¿no? Y que son estos proyectos nacionales que tienen que ver con la diversidad cultural. Y efectivamente hay un paradigma que es el oligárquico excluyente, con el que se proclama la independencia y digamos que es un país formado por hombres, adultos, urbanos, criollos, mestizos hispanohablantes. La educación es un arma muy importante en cuanto al saber leer y escribir, y la buena posición económica, ¿no? Entonces quedan excluidas las mujeres, los analfabetos, los indígenas, los amazónicos, los indígenas y amazónicos, pero también los afrodescendientes. Entonces digamos que hay todo un poder ahí excluyente que funda un país sobre unas bases muy, muy frágiles, ¿no? O sea, una pirámide, dice él, recostada sobre su vértice. Y eso hace que el concepto de nación, ¿no? Empiece con esta fragilidad y que vaya tomando los matices que, bueno, la historia del Perú nos ha ido mostrando y sobre lo que hay que regresar, reflexionar, pensar y mirar constantemente, ¿no? Y bueno, luego ya hay un paradigma más moderno, que es el populista, que es incluyente, pero no necesariamente homogenizador, ¿no? Y ahí vienen los movimientos indígenas que se dieron en los países vecinos, sobre todo Bolivia, México, no necesariamente Perú con la misma intensidad con que se dieron en estos países, y que tiene que ver con la integración de los pueblos indígenas, pero en algunos casos también la aculturación, ¿no? Y estos procesos han hecho que hayan conquistas importantes de las poblaciones marginadas, como el voto universal, por ejemplo, ¿no? Las reformas agrarias, los sindicatos, la escolarización masiva. Y bueno, y en el Perú específicamente fue la escolarización, el servicio militar. La reforma agraria posteriormente, ¿no? El voto,
que además fue bastante tardío, ¿no? Pero digamos que han sido pequeñas conquistas, ¿no? Y se logra un acceso a una ciudadanía homogenizadora que deja de lado esta diversidad nacional, las lenguas, las tradiciones, los mitos, ¿no? Especialmente en el tema de los indígenas. Entonces, ser peruano borra un poco ese trasfondo o esa raíz propia que nos identifica, ¿no? Entonces, Carlos Iván en sus reflexiones plantea cómo construir una nación pluricultural, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos para ellos en esta entrada del siglo XXI, que ahora, bueno, ya estamos en pleno siglo XXI, que tiene que ver con la integración nacional, ¿no? Que tiene que ver con las reivindicaciones para poder avanzar por otros caminos. Y claramente se plantea, y creo que es vigente y permanece vigente y hay que traerlo siempre, actualizarlo, es reconocer, asumir y convertir en un activo la enorme heterogeneidad cultural que tenemos como país, ¿no? O sea, tiene que estar presente y no solamente, como decía al inicio, a un nivel de turismo o de folclore, sino todo lo que implica las lenguas, las costumbres, las tradiciones, las creencias, etcétera, ¿no? Entonces, y él plantea cuatro ejes que deben trabajarse para la construcción de este país pluricultural, ¿no? Uno es trabajar contra la pobreza y la inequidad, ¿no? Y esto es muy importante porque si vemos niveles de pobreza y el Perú ha crecido y ha mejorado los indicadores y qué sé yo, a pesar de que ahora estamos todos en paréntesis por la pandemia, pero digamos que ha sido el discurso de los últimos 20 años, no necesariamente ha sido igual para todos, y esto se ha evidenciado con la situación del COVID y la pandemia, pero esta desigualdad, esta pobreza e inequidad ha afectado específicamente a los pueblos indígenas, ¿no? Que siguen siendo los más pobres entre los pobres, y este empobrecimiento hace que se extingan muchas de sus manifestaciones y que efectivamente se pierda mucho de esta riqueza, ¿no? Y trabajar en beneficio de la equidad y de la mejora económica de todos, con esta mirada a la equidad, da un beneficio a la diversidad, ¿no? Porque hay que visibilizar que las poblaciones indígenas son las más afectadas. La descentralización también es otro tema que se ha quedado pendiente, se avanzó, se detuvo, se avanzó a medias y está ahí como uno de nuestros pendientes para trabajar por temas de territorio, de autonomía, ¿no? No solamente es presupuestal, también tiene que ver con el poder, tiene que ver con la identificación de los territorios, de las poblaciones indígenas, donde se ubican esta riqueza y este vínculo con el territorio mismo y hacen dinámicas dinamizadoras que no se pueden manejar desde el propio Lima o un Estado centralista, ¿no? Inclusive un Estado centralista que se repite en las propias regiones, al ser gobiernos regionales centralistas también. Entonces, digamos que hay que trabajar más a nivel comunitario, de gobiernos locales, fortalecer instituciones. Lo otro es un tema importantísimo que tiene que ver con la ecología, la protección ecológica y de la tecnología. Y aquí... Ya tenemos 2 minutos. Sí, gracias. Indígenas y ecología es importantísimo, sobre todo en el tema amazónico, la explotación sostenible, todo el tema de la tierra, del agua. Creo que con la minería ha estado clarísimo, con las acciones productivas ilegales, ¿no? Todo eso es repensarlo porque afecta efectivamente a la diversidad. Y bueno, el fin de la discriminación cultural, ¿no? El no reconocimiento y la exclusión también es otro punto que hay que trabajar, es lo más difícil porque tiene que ver con la vida cotidiana y la historia y lo vemos cotidianamente. Y aquí él plantea 4 puntos importantes que son los que ya los digo en los próximos 2 minutos para cerrar, ¿no? Y aquí es donde entra, por ejemplo, la educación bilingüe intercultural. Y él plantea no trabajar la educación bilingüe per se, porque no todos somos bilingües y tenemos más de 40 lenguas, digamos, en el país, pero sí el énfasis intercultural, es decir, los chicos, los estudiantes que tienen una lengua propia, aprender en su lengua, pero como peruanos deberíamos tener esta educación intercultural transversal
que sea una educación respetuosa de las diferencias, que pone énfasis en los intercambios culturales, en las influencias, ¿no? Abrirse a esta pluralidad y que no hayan estas polarizaciones inútiles, ¿no? Sino más bien puentes, interrelaciones entre las diferentes culturas, reconociendo esa diversidad y esa riqueza. Lo otro tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? La ceguera al color, dice él, pero en realidad ya hay estudios, la Universidad del Pacífico ha hecho varios sobre esos, que a nivel de apellidos o nombres ya hay una discriminación de currículums o de oportunidades. Entonces ahí al mercado laboral, con el nivel de educación, que ya muchos están en educación superior y tal, o están preparados para el mercado laboral, es necesario evitar estos mecanismos que producen discriminaciones, ¿no? Todo el tema de los medios de comunicación también es algo recontra pendiente y es durísimo, se está avanzando, el Ministerio de Cultura tiene ahí un papel importante, pero digamos que hay que seguir trabajando con ello. Y bueno, todo el respeto a las culturas indígenas, afroperuanas y una imagen positiva en general, ¿no? Un recurso como en nuestro país para insertarse en un mundo más global desde conocimientos tecnológicos. Y algo que plantea él, y aquí cierro, que todo esto es una tarea en donde la educación tiene mucha responsabilidad y sobre todo los docentes, ¿no? Un papel fundamental que cumplir. No es un tema solo de la escuela, pero la escuela tiene que ir articulada hacia esta tarea y esta apuesta, y creo que podemos seguir conversando de ello, pero son puntos muy importantes que nos deja dentro de la obra de Carlos Iván y las reflexiones que ha hecho en su trayectoria. Gracias. Gracias, Sandra. Y ahora tenemos la intervención del profesor José Coronel, que nos acompaña desde Ayacucho. Muchas gracias al IEP por esta invitación y mi satisfacción de compartir esta mesa con Sandra, Pablo y la directora Natalia. Mi entrada va a ser desde una lectura rural regional, desde Ayacucho. En la medida, considero que esta región ha sido un escenario muy importante en la historia del trabajo de investigación de Carlos Iván, que en algunos momentos compartimos. Él, hacia el 72, publicó un primer artículo en Ayacucho, la revista Ideología, titulado Cambios económicos e ideológicos en Ayacucho, que ya centraba tempranamente su lectura sobre la importancia de ver esta dinámica, y con estudios posteriores bastante detenidos en otras regiones del país, condensa en la tesis central del paso del mito de Incarri al mito del progreso. En el contexto de una modernización de la sociedad, las movilizaciones campesinas, las migraciones, siendo la escuela uno de los vehículos principales en el contexto de estos cambios. Pese a su orientación, como ya se acaba de decir, homogenizadora, significa un salto, dice Carlos Iván, en el proceso de ciudadanización en el área rural. La escuela se apropia la comunidad se apropia de la escuela, de tal manera que cuando al final de la década del 60, durante el gobierno militar presidido por Velasco Alvarado, se da un decreto que busca imponer un pago a las asignaturas desaprobadas por estudiantes secundarios, motiva una gran movilización campesino-estudiantil en Huanta. Porque justamente en esta década, hijos de campesinos del Valle próximo, Luricocha, Higuaín, Huamanguilla, habían accedido a la educación secundaria que antes era privilegio urbano en estas regiones, y urbano popular en la ciudad de Ayacucho, constituyéndose en la movilización más importante de la segunda mitad del siglo en esta región, consiguiendo la derogatoria del decreto referido debido a la amplitud de esta movilización que ya señalamos, que muestra que la agenda educativa tiene una capacidad política movilizadora que se mantiene hasta hoy, como muy bien ha detallado Pablo. Sin embargo, con la distancia del tiempo, quisiera señalar, como
que participé también en este movimiento, el desencuentro histórico que significó del gobierno que 2 días después de la derogatoria de este decreto que causó la muerte de más de 17 personas en Huanta, 14 campesinos y 13 estudiantes y otros 13 estudiantes en Huamanga, a los 2 días, el 24 de junio, se da el decreto de ley de la reforma agraria. Y sabemos que después se da también una ley de reforma educativa. Yo creo que este nivel de desencuentro merece un análisis más detenido. Paralelamente, queremos señalar la dinámica de las comunidades en el proceso de cambios actuales. En la década del 90, en Ayacucho hay Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco, San Martín, Ucayali. Hay una característica que los diferencia, creo, de las demás regiones del país. En la medida que los cambios se dan en un contexto post-violencia y del mercado libre. Pero este énfasis en la post-violencia es la que quiero señalar, donde el campesinado demanda al Estado el reconocimiento de derechos en una especie de desborde de expectativas que, como señalaba Carlos Iván, para el acceso a servicios y por valorando su rol en la derrota de la subversión y señalando los costos en vidas y en infraestructura que aportaron, como ya se sabe por el informe de la CBR, la absoluta mayoría de víctimas en el país, concentrados el 40% en esta región. La dinámica central, a mi entender, dentro de este proceso de modernización es la tendencia a la urbanización a partir de los centros poblados y la distritalización de grupos de comunidades asociadas que forman su municipio distrital y acceden a recursos fiscales que se incrementaron significativamente en la última década. Uchurajay alcanza la distritalización en el 2014, a casi 200 años de la emancipación, habiendo participado en los inicios conflictivos de la formación del nacimiento de la República, muy bien detallados por el trabajo de Cecilia Méndez, República Plebeya. Chaca, entonces estos distritos, municipios distritales, pasan a ser espacios centrales de poder local campesino, que ahora sí tienen una dinámica de participación efectiva, de un control de la autoridad de cara a cara, cosa que no ocurría ni podía ocurrir en las condiciones de que era un distrito que dependía de la cabecera provincial de la ciudad de Huanta. Contando con una participación, pero la base de este poder local sigue siendo las comunidades, con la práctica de las asambleas multicomunales que ejercen la vigilancia, al alcalde y sus regidores pudiendo revocarlos. En medio de la confrontación de algunos debates que observé entre los años 18 y 19 entre jóvenes comuneros con experiencia urbana, son los dirigentes comunales mayores, más indígenas, los que median para superarlos. El ejercicio de la autoridad municipal distrital está supeditada a la negociación con las autoridades comunales en este escenario. La recomposición social de estos gobiernos locales lo trabajamos conjuntamente con Ponciano del Pino bajo la dirección de Carlos Iván, y la tendencia viene desde el 66, se acentúa en el conflicto armado, o se incrementa, diría, con el mayor nivel de educación de las autoridades distritales. De tal manera que el censo del 2012, en este proceso continuo, nos señala
que solo el 2% de las autoridades comunales, de los presidentes comunales, no tiene ningún nivel de instrucción. El 11% tiene educación secundaria, 43%, disculpen, superior, 11%, 43% secundaria, 41% primaria. Este es un hecho relevante que tiene continuidad desde los trabajos que estoy refiriendo. Continuando, respecto a la situación actual del proceso de expansión de educación pública en las comunidades campesinas, el censo del 2014, Censo Nacional Agropecuario, consigna que el 90% de las comunidades campesinas cuentan con alguna institución educativa, de primaria el 83%, inicial 59%, secundaria 37%. Y el Minedo ha reconocido como política prioritaria la educación básica, en la educación básica regular, la educación intercultural bilingüe. Y en la última década ha publicado alfabetos oficiales y materiales educativos en 27 lenguas nativas u originarias, entre ellas las 7 variantes del quechua. Se ha dado una ley de reforma de carrera magisterial que plantea la meritocracia, aunque cuestionada por el sindicato. Los límites del proceso de expansión. Como ya desarrolló Pablo, el lado más oscuro de la expansión de la educación pública fue el uso de Sendero Luminoso, en el marco de un proyecto político, pedagógico, político y político-militar. Aquí tengo un matiz de diferencia con la hipótesis de Carlos Iván, en el sentido de que Sendero se retiró al campo a procesar su lucha armada en la medida que se aisló del movimiento popular y fue aislado también al interior de la Universidad de Huamanga, en el sindicato de profesores, sindicato de trabajadores, en la federación universitaria. Mi percepción es diferente desde mi experiencia en la dirigencia estudiantil y luego como docente, que me permitió el contacto con militantes y dirigentes regionales de Sendero, que explicaban que ya desde el 68 tenían escuelas populares, que incluían en su capacitación, tenían la enseñanza sobre la orientación del contenido doctrinario partidario, el Frente Amplio y la línea militar. De tal manera que toda la dinámica del 70 hasta fines del 79, el llamado proceso de reconstitución del partido de Mariátegui, gira alrededor de la preparación de lo que denominan la guerra popular. Y el debate se centra en la fecha de inicio. Pero la brecha de la educación rural en los últimos años, que bien ha logrado en términos generales avances en las evaluaciones de comprensión lectora y matemática, lo ha hecho a condición de acentuar la desigualdad entre la educación urbana y rural. Los resultados en el nivel satisfactorio de la ESE en estudiantes, el nivel primaria, según el área de ubicación en las evaluaciones comprendidas entre el año 2013 y 2018, en la comprensión lectora, muestran una grave brecha de aprendizaje que reporta una diferencia de más de 20 puntos. Una de las causas de estos pobres resultados, obviamente, centrales son la pobreza, la deficiencia de servicios, pero también es la limitada aplicación del enfoque intercultural bilingüe, pese a estar priorizada en las normas del Minedo, como lo muestran numerosos estudios de especialistas. Carlos Iván, en su último libro póstumo, considera la interculturalidad como la prioridad A1 para lograr la calidad educativa y evitar que se profundice la brecha entre la educación pública y privada y en conjunto frente a los avances de la educación a nivel internacional. La brecha de género, en cuanto al acceso, se ha ido reduciendo las brechas
entre varones y mujeres de acceso a la educación básica rural, incluida el área básica regular, incluida el área rural. Por ejemplo, en la secundaria, 88% son varones y 86% mujeres. Las brechas siguen manteniéndose en cuanto a extraedad, deserción, especialmente en el nivel secundario. Disculpe, me ha ganado el tiempo. Para la coyuntura actual, la pandemia del COVID, ya lo haré en mi segundo momento. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, pasamos a la segunda ronda y empezamos en el mismo orden. Pablo, tienes 5 minutos. Puedes seguir en la línea iniciada o plantear algún otro tema que te parezca relevante. Gracias, Natalia. Sí, efectivamente hay unos puntos allí que tiene que ver con el repensar el tema del magisterio y de los maestros, que era un tema que a Carlos Iván particularmente le interesó, porque tiene que ver, sin duda alguna, con los procesos de democratización en el país, y cómo los maestros han jugado un doble rol, ¿no? Que usualmente los estudios históricos y etnográficos, por un lado, investigan, pero por otro lado no tanto, y es que tienen este doble rol de ser agentes del Estado, y al mismo tiempo son agentes en contra del Estado. Entonces, para utilizar una palabra que venía menos en los últimos tiempos y ahora mucho más que antes, en esa dialéctica, digamos, de esa relación de los maestros con el Estado, es que uno puede encontrar quizás las posibilidades de expandir una propuesta intercultural, pero también podemos entender las limitaciones de una propuesta intercultural de acuerdo a los momentos históricos que queramos analizar en la historia reciente peruana, ¿no? Si bien en el magisterio fue predominante por mucho tiempo lo que usualmente se ha llamado un paradigma clasista, también es cierto que aún en la hegemonía de ese paradigma hubo esfuerzos pedagógicos por rescatar una mirada distinta sobre la educación y su relación con la diversidad cultural. Es decir, que la interculturalidad, para ser más claro, no es únicamente una propuesta técnica pedagógica, de hecho lo es, pero no solo es una técnica propuesta pedagógica, tiene una íntima relación con los contextos en los cuales los actores del sistema educativo hacen suyos sus discursos, lo recrean, lo potencian, lo expanden, y en ese sentido que creo que los propios trabajos de Carlos Iván apuntaban muy bien, por un lado, a estudiar Sendero Luminoso, que era la negación del reconocimiento a la diversidad, pero también lo llevó a analizar temas sobre la educación y las posibilidades críticas de una propuesta intercultural, ¿no? Me parece que la mirada de Carlos Iván era, a pesar de todo, optimista sobre las posibilidades, pero no dejaba tampoco de reconocer las limitaciones de la interculturalidad en un contexto profundo de desigualdad. Es decir, para parafrasear otro tipo de preguntas, cuánta interculturalidad puede resistir una sociedad profundamente desigual, ¿no? Yo creo que ahí, ahí creo que vale la pena seguir explorando esta pregunta que a él le interesaba mucho, ¿no? O sea, cómo proponer propuestas interculturales en una sociedad profundamente inequitativa, desigual, fragmentada, ¿no? Porque no se trata solo de colocar nuestros deseos y utopías sobre la mesa, sino hacer análisis históricos, etnográficos mucho más realistas de cómo piensan y sienten los propios actores sociales. Pablo, y si me permites interrumpirte, pero en realidad cuando hablas de la interculturalidad y de la situación que atraviesa la interculturalidad, también estamos hablando de la democracia, ¿no? De la preocupación de Carlos Iván por mirar a los maestros como agentes democratizadores y la encrucijada por la que ellos transcurren su vida y su relación con la sociedad. Sí, sin duda alguna. De hecho, los maestros son agentes democratizadores, son héroes culturales, vamos a decirlo así, héroes modernos culturales del Perú del siglo XX, ¿no? Ese es, digamos, algo que en Carlos Iván y en muchos otros trabajos también se ha señalado, ¿no? Por eso, pie de página todo esto, no sé qué está... tengo la sensación que a veces estamos muy perdidos en el debate sobre el Bicentenario, pensando
en personajes, coyunturas, cuando al menos para el siglo XX tenemos quizás a nuestro héroe cultural mucho más importante, que da una base real a cualquier forma de pensar el Bicentenario. Yo creo que son los maestros y maestras de escuela, especialmente los maestros y maestras rurales, que sentaron la base de un proceso de democratización del Perú rural sobre todo, antes y después de la reforma agraria. Antes por una sociedad señorial oligárquica y después porque se tuvieron que enfrentar la crisis económica, la violencia política y las reformas neoliberales. Entonces, no solo se trata de reconocer al maestro como un héroe cultural pre-reforma agraria, sino yo diría que hay que reconocer a los maestros y maestras de escuela como los héroes culturales, incluso hasta los momentos actuales, ¿no? Y creo Y que en ese para quienes sentido, la democracia no ha sido muy generosa, ¿no? bueno, la democracia no ha sido muy generosa, las élites desprecian en cierta medida el magisterio, de hecho, no por ser coyuntural, pero es allí donde todavía se sigue gestando la palabra neosenderismo, senderismo, pero también no solo las élites, sino también, digamos, un sentido común donde se ha privilegiado, se ha legitimado la idea de lo privado como lo excelente, la educación privada, y ha desdibujado la posibilidad de una educación pública y, como se dice ahora, de calidad, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido los maestros, y yo quiero insistir con la idea, ¿no? Los maestros son no solo héroes culturales modernos del siglo XX y de lo que va del XXI, sino también son agentes que han procurado, pese a todos los avatares y limitaciones, democratizar la sociedad, ¿no? O sea, cuando dice, ¿de quién es la democracia? Yo creo que los maestros dirían, es nuestra, porque nosotros la hacemos día a día, ¿no? En las aulas, ¿no? Y en la lucha y reclamos ante el Estado, en esa doble dimensión. Gracias, Pablo, y disculpa la interrupción y el diálogo, pero me parecía pertinente hacerlo. Si tenemos la intervención de Sandra, por favor. Sí, claro. Sí, es muy interesante lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, digamos, la conversación que estamos teniendo, porque son varios ángulos y aspectos que grafican una situación bastante compleja, ¿no? Y bastante difícil también. Carlos Iván siempre menciona el proyecto democratizador, ¿no? Y que la escuela tiene un rol ahí fundamental y por lo tanto los docentes. Pero también es cierto que si hablamos de la diversidad cultural y de la problemática rural, si bien la escuela tiene un papel fundamental, no es quien va a resolver el asunto. Y eso lo estamos viendo, creo, a lo largo de la historia y con todos los intentos y las políticas y las cosas que se intentan hacer que, digamos, no son suficientes, pero muchas veces la escuela queda un poco sola en esto, ¿no? Entonces, si bien él denuncia y reclama de no ser cómplices con una educación pública que cumple cada vez menos su rol de inclusión y movilidad social, y es un mecanismo para reproducir la exclusión, la discriminación y el racismo, que es una frase bastante fuerte y vigente, digamos, también es cierto que debemos mirar este aspecto intercultural en la escuela, pero también, como mencionaba Pablo, en la fragilidad y en la dificultad de una sociedad fragmentada, ¿no? Entonces, por eso también es muy interesante cuando pone el rol de los medios de comunicación, de todo el tema del mercado laboral, ¿no? Y bueno, ahora hay un Ministerio de Cultura que mal que bien trata de regular y ver estas cosas y trabajar, pero todavía es como que hay que ir más allá, ¿no? Y ahí el tema con los docentes, que también es algo que Carlos Iván discute y creo que lo hemos dejado un poco en pausa en las investigaciones, en los trabajos, es todo el tema de los formadores, ¿no? O sea, si bien hay docentes que ya están en el campo, que están trabajando, hay un magisterio, hay una carrera magisterial también que ha pasado por una serie de tensiones, ¿no? Y de ajustes.
hay un tema con los que trabajan para formar docentes, ¿no? Que se han quedado, digamos, en una época con unas expectativas y que si bien no son el gran número del magisterio, sí hay un tema de los docentes que en el marco de la globalización, la modernidad, pero también la inclusión y la democratización, el país requiere, ¿no? Y para atender las zonas urbanas, pero también hablamos de zonas periurbanas y en la zona andina y también amazónica, ¿no? Entonces esa diversidad es tan compleja que, que es importante pensar el rol, efectivamente, del maestro como sujeto, como profesional y como ciudadano, ¿no? Entonces... Sandra, entonces, como resumiendo, el maestro es un actor central de la reflexión de Carlos Iván y del rol democratizador, de desarrollo en nuestra sociedad. Si jalamos este pensamiento de Carlos Iván y lo analizamos desde tus temas de estudio, que es la segregación escolar, ¿qué relación podrías hablar? ¿Qué relación podrías hacer entre las ideas fundamentales de Carlos Iván respecto a la educación y al rol de la educación, de la escuela y de los maestros, con la realidad que tú has encontrado? Sí, bueno, como país todavía tenemos esta gran deuda de la equidad y la igualdad, ¿no? Tenemos un sistema educativo muy, muy segregado que hace que tengamos escuelas de élite, ¿no? Y escuelas que son una especie de guetos. Y al final la calidad educativa depende de cuánto uno pueda pagar. Y eso pasa porque tenemos escuelas privadas muy caras, pero también muy baratas y de muy mala calidad. Entonces, el Estado peruano, mientras no asegure una escuela pública de calidad, con buenos docentes, materiales, infraestructura, no puede asegurar las condiciones básicas de la ciudadanía, ¿no? Claro, pero además los peruanos estamos estudiando segregados. Sí. Los grupos no podemos encontrarnos en la escuela para reconocernos como parte de una comunidad y por lo tanto lo que nos dice Carlos Iván sobre la necesidad de la interculturalidad para la construcción de un nosotros termina siendo Claro. una utopía. Sí, y hacia eso iba también, ¿no? Porque al final tenemos escuelas que son muy diferentes entre sí, pero adentro los chicos que están son muy parecidos. Entonces, dentro de las escuelas no hay esa diversidad. Un chileno decía que las escuelas parecían más el patio de una casa que un parque o una plaza pública, donde no nos encontramos con los otros, con los diversos. Y bueno, podemos explicar por qué hay escuelas públicas y privadas, pero a nivel del sistema educativo también hay estas diferencias. Entonces podemos tener internados de alta calidad como los colegios de alto rendimiento, donde van los chicos mejores, con los mejores puntajes, y psicólogos, y deportes y tal, y tenemos los internados en la Amazonía, donde los chicos duermen en el piso, donde las niñas son violentadas, donde los profesores no son bilingües, donde no tienen alimentación. Entonces, y eso dentro de la misma oferta pública, digamos, y no porque los COAR no deben existir, sino que hay que subir el nivel hacia una educación que garantice los derechos, que incluya y que se respete la diversidad, porque, a ver, va esto a nivel de servicio y de oferta, pero también va a nivel de profesores que pueden llegar con muchos prejuicios. Entonces llegan a una zona rural pensando de que porque son bilingües o son indígenas no tienen la misma capacidad o no van a rendir igual o no, de por sí ya no van a tener las mismas oportunidades, entonces el esfuerzo es mínimo. No lo digo en todos porque hay profesores que ponen mucho, con muchas dificultades, pero esto es algo también que permea el sistema porque hay cuestiones nuestras normalizadas y que en el magisterio no se trabajan directamente en la formación y en la capacitación y como Estado. Entonces digamos que hay cuestiones de fondo que hay que mirar, que hay que reflexionar, que hay que hacer, y la segregación que ahora se mide y se denuncia y se dice, está apelando a eso, ¿no? Entonces digamos que lo que dice Carlos Iván lo podemos decir en números, y podemos comparar si esto disminuye o no, y el Perú ha venido creciendo en esta segregación y desigualdad en los últimos años, a pesar de que hemos crecido
en dinero, y hemos crecido en inversión, y hemos crecido en puntajes, pero no con los grupos más desfavorecidos, ¿no? Y eso es muy preocupante y es muy triste. Muchas gracias, Sandra. Profesor Pepe Coronel, lo esperamos para su última intervención. Muchas gracias, Nata. Sobre el tema que muy bien han desarrollado Pablo y Sandra sobre la interculturalidad, solo quisiera señalar un dato que creo da motivo para señalar que las posibilidades de esta educación intercultural tienen posibilidades en la medida que el censo del 2017 registra que el 25% de la población del país mayor de 12 años se autoidentifica como indígena u originario. De este total se identifican como quechua en su variante chanca, cañari, chopjas, huancas, huaylas, jaras, quiras, 5.171.744 personas. De los docentes existentes en Ayacucho hace 5 años, se hizo un censo de docentes que conocieran el quechua, porque hubo un estímulo de 100 y tantos soles, y se inscribieron más de 6.000 profesores, pero tenían el nivel básico. El asunto es formación de formadores. Allí tienen muchísimo rol, muy importante el rol que cumplir especialistas en la EIB, que como enfoque articulado también, claro, intersectorialmente. Creo que en nuestra experiencia con UNICEF, el trabajo más efectivo fue empezando por la promoción de las actividades culturales comunales, la teatralización del calendario festivo, de las actividades productivas, de la artesanía, y ya después trabajar la presentación de algunos materiales pedagógicos impresos por la DREA, con apoyo de UNICEF, pero elaborado por docentes de campo, 41 pequeños títulos, que sí tenían referentes locales. Bueno, y también en la participación de los municipios en la elaboración de los proyectos educativos locales. Las 11 provincias tienen sus proyectos. Hemos estado en el sur, Lucanas, Paucar, Sarazara, Sucre, y al final de cada taller siempre había algún docente que nos pedía el apoyo para publicación de algún texto de historia local, tradición, costumbre. Sí hay posibilidades, a mi entender. Quiero terminar señalando que en el contexto de la pandemia ha habido, por supuesto, se ha profundizado las brechas de acceso a las tecnologías que ya conocíamos, de información, por el acceso a Internet. Pero de tal manera que, a pesar de eso, algunos docentes aceleraron sus procesos de aprendizaje y desarrollaron parte de sus labores usando los celulares, que sí se han extendido incluso a estas comunidades altoandinas que estoy comentando. Sin embargo, ahora la demanda es la educación presencial, debido a que ellos señalan que la incidencia del COVID es muy limitada en sus ámbitos, porque desde el inicio los comités de autodefensa fueron muy efectivos en lograr los cercos sanitarios de acceso a sus zonas. Pero ofrecen esto, pero hay resistencias de los docentes. Entonces se están coordinando con las microredes de salud para garantizar las condiciones de seguridad básicas de protección para los profesores. Creo que esta tendencia va a ser mayoritaria dentro de poco. Gracias. Muchas gracias, profesor Coronel. Quiero agradecer, si prendemos todas las cámaras para despedirnos, quiero agradecer a quienes nos han acompañado esta noche en este primer diálogo de estos 3 días en los que vamos a reflexionar sobre la obra de Carlos Iván. Agradecer a todos cada uno de ellos. Quiero agradecer a los que nos han acompañado desde sus casas y quiero terminar
invitándolos a acompañarnos en los siguientes días, invitándolos a comprar las obras completas de Carlos Iván, que ha sido un esfuerzo importante del Instituto de poner toda su obra de manera articulada, con un trabajo de edición en el que participó Pablo Sandoval, en unas muy bonitas ediciones. En esta semana hay oferta de toda la colección, que incluye el envío gratuito, el delivery gratuito, ¿no es cierto?, por estos días, y terminar diciendo que para el Instituto volver a Carlos Iván de Gregori, a su obra, a su pensamiento, es siempre una prioridad. Debería ser siempre parte de nuestro trabajo, porque lo que construyó Carlos Iván como obra lo hizo siempre en permanente diálogo con sus colegas. Ahora que hablamos de la obra de Carlos Iván y nos hacemos la pregunta de la obra de Carlos Iván en relación a la democracia, quiero recordar la acción continua democratizadora que tenía Carlos Iván con su conocimiento, de compartir conocimiento, de formar equipos diversos, de atraer a sus alumnos al instituto y de formar lazos con otras universidades al interior del país, ¿no? La Universidad de Huamanga siempre estuvo entre sus universidades a las que siempre volvía, y nos abrió las puertas a investigadores de muchos lugares para formar parte del instituto y dialogar con nosotros, tener a veces tiempo para leer nuestros trabajos, y hizo de esta práctica una práctica que fue democratizadora, y tenemos ahora a muchos de sus alumnos dirigiendo el instituto, y creo que ese es algo importante, porque es una forma de construir institución también. Les agradezco una vez más. Creo que particularmente por ser mi tema de trabajo, podría seguir haciéndoles preguntas a cada uno de ustedes, pero ya tendremos los siguientes 3 días, y agradecemos a todos y nos despedimos. Rolando, director de actividades, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta mañana.